Hay algo que los cristianos del pasado entendían con más profundidad que muchos hoy. La fe no se sustenta por eventos, sino por hábitos espirituales invisibles. No eran las grandes reuniones las que mantenían la llama encendida. No eran los momentos emocionantes los que preservaban la fe. Era la rutina silenciosa de permanecer en Cristo. Jesús resume esto en Juan 15:4-7. Permaneced en mí, y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí no hay una sugerencia devocional. Está el secreto de toda vida cristiana, que permanece firme a lo largo del tiempo. El hábito que sustentaba la fe en el pasado no era la novedad constante, sino la comunión constante. Charles Spurgeon decía que muchos cristianos modernos viven de estímulos, mientras que los cristianos antiguos vivían de raíz. Buscan siempre algo nuevo, cuando deberían profundizar en lo que ya han recibido. Corren tras experiencias, cuando deberían cultivar la permanencia. Y es por eso que hoy vemos una fe agitada, pero no una fe resistente. En el pasado, la fe se construía en lo secreto, en el cuarto cerrado, en el tiempo diario con Dios, en la lectura reverente de la palabra, en la oración que no buscaba sensación, sino comunión. Ese hábito simple sustentaba a hombres y mujeres en tiempos de persecución, escasez e incertidumbre. No era una fe de escenario, era una fe de permanencia. Hoy, muchos quieren los frutos de la fe antigua, pero rechazan la disciplina que la sustentaba. Quieren la fuerza espiritual, pero no quieren la constancia espiritual. Quieren la alegría profunda, pero no quieren el hábito silencioso de permanecer ligados a la vid todos los días. Jesús no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. Pero el ritmo espiritual ha cambiado. Y mientras la fe antigua crecía en raíces, la fe moderna crece en superficie. Esta enseñanza no es una invitación a la nostalgia religiosa. Es un llamado al retorno. Retorno a la disciplina de la permanencia. Retorno al hábito que sustentaba la fe cuando no había comodidad, pero había convicción. Retorno a la vida simple y profunda de quien aprendió que la mayor fuerza del cristiano no está en hacer mucho por Cristo, sino en vivir de Él todos los días. Porque, al final, el hábito que sustentaba la fe en el pasado es el mismo que puede sustentar la tuya hoy. Permanecer en Cristo. Hay una diferencia profunda entre una fe que resiste y una fe que apenas resplandece. La fe que resiste nace en lo secreto. La fe que solo resplandece nace en el escenario. Y Juan 15:4 nos recuerda de dónde viene la verdadera fuerza espiritual. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús no estaba enseñando un método de crecimiento, estaba revelando la fuente de la permanencia. Los cristianos del pasado entendían esto con claridad. Ellos no construían su fe sobre eventos, sino sobre hábitos invisibles. La mayor parte de su vida espiritual no ocurría ante las personas, sino ante Dios, en el cuarto cerrado, en el silencio, en el tiempo diario de comunión. Era allí donde la fe se fortalecía, cuando nadie veía, cuando no había aplausos, cuando no había reconocimiento. Hoy, muchos quieren una fe que impresione. En el pasado, se buscaba una fe que permaneciera. Hoy, se valora la visibilidad. En el pasado, se valoraba la fidelidad. Y este cambio de enfoque explica por qué tantos hoy comienzan bien, pero pocos continúan firmes. Charles Spurgeon decía que el mayor peligro de la vida cristiana moderna es cambiar raíz por reflejo, cambiar profundidad por apariencia. Él alertaba que una fe que depende de estímulos constantes se debilita rápidamente cuando el estímulo desaparece. Pero la fe que nace de la comunión diaria con Cristo permanece firme incluso cuando todo a su alrededor calla. Juan 15:4. No habla de visitas ocasionales a Dios, sino de habitación constante. No habla de buscar a Jesús,
solo en momentos difíciles, sino de vivir ligado a Él en todos los momentos. Y eso era el hábito espiritual que sustentaba la fe en el pasado. Permanecer cuando nadie estaba mirando. Buscar cuando nadie estaba exigiendo. Orar cuando nadie estaba incentivando. La fe antigua no se alimentaba de novedades. Se alimentaba de constancia. No vivía de picos emocionales. Vivía de raíces profundas. Y por eso resistía a las persecuciones, a las crisis, a las pérdidas. Porque no dependía del ambiente, dependía de la comunión. Spurgeon afirmaba que muchos cristianos saben cómo hablar de Cristo, pero pocos saben cómo estar con Cristo. Saben servir, pero no saben permanecer. Saben actuar, pero no saben reposar en la presencia. Y cuando el activismo sustituye a la intimidad, la fe comienza a volverse pesada, cansina, mecánica. El secreto de la fe que se mantiene a lo largo de los años no está en hacer más para Dios, sino en estar más con Dios. Permanecer en Cristo no es una experiencia rara, es una disciplina diaria. Es despertar y decidir vivir ligado a la vid. Es elegir la presencia antes que la prisa. Es buscar comunión antes que buscar resultados. En el pasado, los cristianos no tenían tantos recursos, tantas plataformas, tantas herramientas, pero tenían algo que hoy se pierde con facilidad: tiempo con Dios. Y ese tiempo no era tratado como un lujo espiritual, sino como una necesidad vital. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, el alma necesitaba la presencia de Cristo todos los días. Juan 15:4 nos enseña que el pámpano no sobrevive por visitas a la vid, sino por conexión continua. No es el encuentro ocasional lo que sustenta la vida espiritual, sino la permanencia diaria. Y cuando esa permanencia se pierde, la fe puede seguir existiendo, pero pierde fuerza, pierde alegría, pierde estabilidad. Spurgeon decía que una fe que no es alimentada en lo secreto comienza a buscar sustento en cosas equivocadas: reconocimiento humano, activismo excesivo, experiencias emocionales, aprobación de las personas. Pero nada de eso sustenta un alma por mucho tiempo. Solo la comunión con Cristo sustenta. El hábito espiritual que sustentaba la fe en el pasado no era complicado. No exigía tecnología. No dependía de estructura. Era simple, pero profundo. Permanecer en Cristo todos los días. En el silencio, en la palabra, en la oración, en la dependencia. Si hoy percibes que tu fe ha sido más vivida hacia afuera que cultivada por dentro, Juan 15:4, no viene para condenar, viene para invitar. Invitar a volver al lugar donde la fe se fortalece de verdad, al secreto, a la comunión, a la disciplina invisible que nadie ve, pero que sustenta todo lo que todos ven. Porque la fe que dura no nace en el escenario, nace en lo secreto con Cristo. Hay una diferencia profunda entre confiar en Dios y depender de Dios. Muchos hoy todavía confían, pero pocos dependen. Confían en que Él existe. Confían en que Él bendice. Confían en que Él ayuda, pero aprendieron a vivir como si pudieran caminar solos por largos tramos. Juan 15:5-6 confronta esa ilusión de forma directa. Separados de mí nada podéis hacer. No poca cosa. No algunas cosas. Nada. Los cristianos del pasado entendían esto de forma visceral. Ellos no veían la vida espiritual como algo que podía ser administrado por competencia personal. Sabían que la fe no se sustenta por organización, ni por talento, ni por método, sino por dependencia diaria. Por eso, oraban más de lo que planeaban, esperaban más de lo que corrían, buscaban más de lo que exhibían. Hoy, muchos aprendieron a administrar la fe como si fuera un proyecto. Organizan horarios, montan estrategias, crean estructuras, y después piden que Dios bendiga lo que ya decidieron. En el pasado, la lógica era otra. Se buscaba primero la dirección de Dios, y solo después se daba el paso. La fe era construida de rodillas,
antes de ser vivida de pie. Charles Spurgeon decía que la mayor tentación del cristiano maduro es cambiar dependencia por experiencia. A medida que alguien camina con Dios, aprende mucha cosa, y eso es bueno. Pero cuando esa experiencia comienza a sustituir la necesidad diaria de la gracia, la fe comienza a apoyarse en sí misma. Y la fe que se apoya en sí misma se vuelve frágil sin darse cuenta. Juan 15 nos muestra que el pámpano no produce porque sea fuerte, sino porque está ligado. No genera vida por esfuerzo propio, sino por conexión continua. Cuando esa conexión es tratada como opcional, la fe comienza a secarse lentamente. No de forma escandalosa, sino silenciosa. La persona continúa activa, pero pierde la sensación de vida interior. Continúa haciendo cosas para Dios, pero ya no vive de Dios. En el pasado, la dependencia no era vista como debilidad, era vista como honor espiritual. Reconocer que necesitaba a Dios todos los días no era señal de inmadurez, sino de sabiduría. Los creyentes antiguos no se avergonzaban de decir, «Sin Él, yo no puedo». Hoy, muchos se avergonzan de parecer débiles. Prefieren parecer competentes a parecer dependientes. Pero el Evangelio nunca exaltó la autosuficiencia, exaltó la rendición. Jesús no llamó a sus discípulos para que se volvieran fuertes en sí mismos, sino para que permanecieran lo suficientemente débiles como para depender de Él siempre. Spurgeon afirmaba que la fuerza del cristiano no está en cuánto logra hacer, sino en cuánto está dispuesto a confiar. Porque quien confía, ora. Quien confía, espera. Quien confía, aprende a decir no a sus propias prisas para decir sí al tiempo de Dios. Muchos hoy viven cansados, no porque trabajen demasiado, sino porque dependen de demasiado poco. Cargan la fe como un peso, cuando debería ser descanso. Intentan sustentar la vida espiritual con disciplina humana, cuando solo puede ser sustentada por la gracia divina. Juan 15:6 habla de la consecuencia de vivir sin esa dependencia. El que en mí no permanece, será echado fuera, y se secará. Secarse no es caer de una vez, es perder frescura, perder sensibilidad, perder alegría, perder vida interior, es seguir caminando por fuera mientras, por dentro, el alma se vuelve árida. Los cristianos del pasado temían esa sequedad más de lo que temían las dificultades externas. Sabían que un corazón seco no soporta la presión del tiempo. Por eso, protegían la comunión como quien protege la propia vida. La oración no era un lujo, era una necesidad. La palabra no era un complemento, era alimento. Spurgeon decía que muchos cristianos modernos viven de préstamos espirituales, de la fe de los otros, de los mensajes que oyen, de las experiencias que presencian. Pero la fe que sustenta es la fe que recibe directamente de la fuente. El hábito espiritual que sustentaba la fe en el pasado no era confiar en sí mismo para hacer cosas para Dios. Era depender de Dios para vivir con Dios. Y esa dependencia no producía debilidad, producía firmeza. Porque quien depende del Dios eterno aprende a no apoyarse en cosas pasajeras. Si hoy percibes que tu fe ha sido más organizada que dependiente, más activa que rendida, más confiante en métodos que en la presencia de Cristo, Juan 15:5-6 no viene para condenar, viene para realinear, porque la fe que permanece no es la que aprende a caminar sola, es la que aprende a nunca caminar sin Cristo. Hay una diferencia profunda entre tener la Biblia cerca y tener la Biblia por dentro. Muchos hoy cargan la Escritura, pero pocos permiten que ella gobierne. Juan 15:7 toca exactamente en ese punto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí no está solo la promesa de una oración respondida. Está la revelación de un hábito espiritual que sustentaba la fe en el pasado.
dejar que la palabra habite, no solo que visite. Los cristianos de otras generaciones no trataban la Escritura como una inspiración ocasional. La trataban como autoridad diaria. No leían para sentirse mejor, leían para ser moldeados. No buscaban versículos que confirmaran sus opiniones, buscaban la palabra que confrontara sus caminos. La fe de ellos era sustentada no por tendencias, sino por una verdad firme. Hoy, muchos quieren una fe que se adapte al tiempo. En el pasado, se buscaba una fe que resistiera al tiempo, y esa resistencia venía de un hábito simple y profundo: permitir que la palabra permaneciera en el corazón, gobernando decisiones, moldeando pensamientos, corrigiendo actitudes. Charles Spurgeon decía que una Biblia abierta sobre la mesa no garantiza un alma transformada. La transformación sucede cuando la palabra deja de ser solo lectura y se convierte en regla de vida. Él afirmaba que la mayor tragedia espiritual es cuando el cristiano conoce la Escritura, pero vive como si ella fuera solo un consejo, no un mandamiento. Juan 15:7 nos muestra que la permanencia en Cristo está ligada directamente a la permanencia de la palabra en nosotros. No existe comunión profunda sin sumisión profunda. Muchos quieren la presencia de Cristo, pero resisten a la autoridad de Cristo. Quieren consuelo, pero rechazan corrección. Quieren promesa, pero evitan confrontación. En el pasado, la fe era sustentada por hombres y mujeres que temblaban ante la palabra, no por miedo, sino por reverencia. Sabían que oír a Dios exigía respuesta, que leer la Escritura exigía cambio, que conocer la verdad exigía obediencia. Hoy, la palabra muchas veces es usada como decoración espiritual. Está presente en los cultos, en las publicaciones, en los discursos, pero ausente en las decisiones difíciles, en los momentos secretos, en las elecciones silenciosas. La fe continúa existiendo, pero pierde fuerza porque dejó de ser gobernada. Spurgeon afirmaba que Satanás no teme a un cristiano que lee la Biblia sin obedecerla. Teme a un cristiano que somete la vida entera a la palabra, porque la palabra que permanece no solo informa, transforma. Juan 15:7 también revela algo precioso. Cuando la palabra permanece, la oración se alinea. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Muchos quieren respuestas, pero pocos quieren sumisión. Quieren que Dios cambie las circunstancias, pero no quieren que Dios cambie los corazones. La oración que nace de la palabra no es un intento de convencer a Dios, es la expresión de un corazón ya alineado con su voluntad. Los cristianos del pasado no oraban para doblar a Dios a su propia agenda. Oraban para doblar su propio corazón a la agenda de Dios, y por eso sus oraciones tenían peso espiritual. No porque fueran más elocuentes, sino porque eran obedientes. El hábito espiritual que sustentaba la fe en el pasado no era consumir contenido bíblico, era vivir bajo la Biblia. Era permitir que cada decisión pasara por el tamiz de la palabra. Era ajustar caminos, abandonar prácticas, romper con pecados, no por presión externa, sino por convicción interna. Spurgeon decía que la fe que no se somete a la Escritura se vuelve vulnerable a cualquier viento de doctrina. Y eso explica mucho de lo que vemos hoy. Cristianos confundidos, inestables, influenciados por modas espirituales, porque perdieron el hábito de permanecer en la verdad. La palabra que permanece genera estabilidad, genera discernimiento, genera firmeza. No hace la fe ruidosa, hace la fe sólida. Si hoy percibes que tu fe ha sido más guiada por sentimientos que por la verdad, más moldeada por opiniones que por la Escritura, más influenciada por la cultura que por la palabra de Cristo, Juan 15:7, no viene para condenar, viene para restaurar. Restaurar el hábito que sustentaba la fe en el pasado, vivir bajo la autoridad viva de la palabra de Dios.
porque la fe que permanece no es la que cambia con el tiempo, es la que permanece en la verdad que nunca cambia. Hay una diferencia profunda entre una fe que siente y una fe que obedece. La fe que siente puede ser intensa por un momento. La fe que obedece sustenta una vida entera. Juan 15:7 nos muestra que la permanencia verdadera no se mide por la fuerza de las emociones, sino por la constancia de la sumisión. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer aquí no es una experiencia rara, es una disciplina diaria. Los cristianos del pasado comprendían esto. Ellos no sustentaban la fe en picos emocionales, sino en decisiones repetidas. No vivían a la espera de sentir algo extraordinario para obedecer. Obedecían para permanecer cerca de Dios, incluso cuando nada parecía extraordinario. La fe de ellos no dependía de ánimo, dependía de convicción. Hoy, muchos aprendieron a medir la vida espiritual por lo que sienten. Si sienten alegría, dicen que están bien con Dios. Si no sienten nada, piensan que están distantes. Pero la Escritura nunca enseñó que la comunión se mantiene por sensación. Enseña que la comunión se mantiene por fidelidad. Charles Spurgeon decía que hay cristianos que obedecen solo cuando están animados, pero la verdadera fe obedece incluso cuando el corazón está cansado. Él afirmaba que la obediencia que depende de la emoción es demasiado frágil para sustentar una vida cristiana larga, porque la emoción sube y baja, pero la verdad permanece. Juan 15:7 liga la permanencia a la palabra, no al sentimiento. Cuando la palabra gobierna, la vida encuentra estabilidad. Cuando la emoción gobierna, la vida se vuelve inestable. Y esto explica por qué muchos comienzan con fervor y terminan con frustración. Comenzaron sustentados por emoción, pero nunca desarrollaron el hábito de la obediencia diaria. Los cristianos del pasado sabían que obedecer no era glamour espiritual, era fidelidad silenciosa. No había focos, no había reconocimiento, pero había una conciencia limpia delante de Dios. Ellos obedecían en lo secreto, ajustaban rutas cuando nadie veía, guardaban el corazón cuando nadie les exigía, y esa obediencia silenciosa sustentaba la fe cuando las circunstancias se volvían duras. Spurgeon afirmaba que la mayor prueba de amor a Cristo no es cantar más alto, sino caminar más recto. No es hablar más sobre Jesús, sino vivir más parecido a Él. La fe que se sustenta es la fe que aprende a decir sí a Dios cuando nadie aplaude. Juan 15:7 nos recuerda que la obediencia no es un peso, es protección. Cuando la palabra permanece en nosotros, nos guarda de elecciones que parecen buenas, pero debilitan el alma. Nos libra de caminos fáciles que roban la comunión. Nos preserva de decisiones impulsivas que cuestan caro después. Hoy, muchos quieren una fe que los haga sentir bien, pero no quieren una fe que los transforme. Quieren consuelo, pero resisten a la corrección. Quieren promesa, pero evitan el confrontamiento. Pero la fe que sustentaba a los cristianos del pasado no huía del confrontamiento. Sabían que Dios corrige porque ama y moldea porque quiere preservar. Spurgeon decía que una fe que nunca es corregida no es una fe protegida, es una fe expuesta. Expuesta al orgullo, a la vanidad espiritual, a la autosuficiencia. Pero la fe que se somete diariamente a la palabra permanece humilde, sensible, enseñable. Y es esa humildad la que sustenta la caminata por décadas. La obediencia diaria no es heroica, es constante. No aparece en testimonios grandiosos, pero aparece en vidas que no desisten, en cristianos que continúan orando cuando no sienten ganas, que continúan leyendo la palabra cuando parece repetitivo, que continúan eligiendo lo correcto cuando sería más fácil ceder. Este era el hábito espiritual que sustentaba la fe en el pasado. Fidelidad invisible, no espectáculo, no novedad, no sensación,
sino compromiso con Dios todos los días. Si hoy percibes que has estado esperando sentir algo para obedecer, Juan 15:7, no viene para condenar, viene para libertar. Libertarte de la tiranía de las emociones. Libertarte de la dependencia de estímulos. Libertarte para vivir una fe más firme, más estable, más profunda. Porque la fe que permanece no es la que siente más, es la que obedece siempre. Existe una diferencia profunda entre una fe que dura y una fe que solo entusiasma. La fe que entusiasma nace de la comodidad. La fe que dura nace de la perseverancia. Y Juan 15:4-7 nos muestra que permanecer en Cristo no es una experiencia momentánea. Es una disciplina que atraviesa el tiempo. Los cristianos del pasado no sustentaban la fe porque todo fuera fácil. Al contrario, muchas veces sustentaban la fe porque todo era difícil. Persecuciones, pérdidas, escasez, rechazo. Aún así, permanecían. No porque tuvieran una fe más romántica, sino porque tenían una fe más enraizada. Hoy, muchos quieren una fe que funcione solo cuando las circunstancias cooperan. Quieren comunión cuando hay tiempo. Quieren oración cuando sobra energía. Quieren obediencia cuando no cuesta. Pero la fe que sustentaba a los cristianos antiguos no dependía de la conveniencia, dependía de la convicción. Charles Spurgeon decía que la perseverancia es la prueba silenciosa de la fe verdadera. Él afirmaba que muchos comienzan con entusiasmo, pero pocos continúan con fidelidad. Porque el entusiasmo se alimenta de novedad. La perseverancia se alimenta de profundidad. Juan 15 habla de permanecer. Permanecer cuando la oración parece seca. Permanecer cuando la palabra parece repetitiva. Permanecer cuando la presencia de Dios no se siente con intensidad. Permanecer cuando el corazón está cansado. Permanecer cuando nadie ve. Esa es la fe que sustenta, no la fe que huye cuando el camino se vuelve difícil. En el pasado, los cristianos no preguntaban, ¿está fácil? Preguntaban, ¿es verdadero? Hoy, muchos preguntan, ¿esto me hace bien ahora? En el pasado, se preguntaba, ¿esto me mantiene fiel? Spurgeon decía que la fe que no aprende a caminar en el cansancio se vuelve demasiado frágil para sobrevivir a la larga carretera. Dios nunca prometió una jornada sin fatiga. Prometió compañía fiel en la jornada. Juan 15:4-7 deja esto claro. Permanecer no es sentir siempre, es decidir siempre, es elegir estar ligado a la vid cuando la savia parece débil. Porque la vida no depende de lo que sientes, depende de en quién permaneces. Muchos hoy abandonan las prácticas espirituales, no porque hayan dejado de creer, sino porque han dejado de perseverar. La oración se vuelve irregular, la palabra se vuelve esporádica, la comunión se vuelve opcional, y poco a poco la fe pierde sustentación, no por falta de verdad, sino por falta de constancia. Los cristianos del pasado entendían que perseverar no era heroísmo, era necesidad espiritual. Sabían que la fe sin disciplina se desgasta, que la comunión sin regularidad se debilita, que la vida espiritual sin perseverancia se vuelve vulnerable. Spurgeon afirmaba que Dios no sustenta solo a los que comienzan bien, sino a los que continúan bien. La gracia que salva también es la gracia que mantiene. Pero esa gracia opera en corazones que no desisten de permanecer, incluso cuando no sienten nada extraordinario. Hoy, muchos quieren una fe que produzca resultados rápidos, pero la fe que sustenta la vida no crece en velocidad, crece en fidelidad. No se mide en semanas, sino en años. No se construye con picos emocionales, sino con rutinas espirituales fieles. Juan 15 nos recuerda que el pámpano no elige cuándo va a necesitar de la vid. La necesita siempre. Y la fe que aprende eso deja de negociar la permanencia. Ya no vive de fases espirituales, sino de constancia espiritual.
Si hoy percibes que has sido fiel cuando es fácil, pero inestable cuando es difícil, este texto no viene para acusar, viene para llamar. Llamarte de vuelta al hábito que sustentaba la fe en el pasado. Perseverar cuando no hay sensación, cuando no hay aplauso, cuando no hay comodidad. Porque la fe que permanece no es la que corre más rápido, es la que camina por más tiempo. Y quien aprende a perseverar, descubre que la mayor victoria de la vida cristiana no es comenzar con fuego, sino terminar con fidelidad. Há uma diferença profunda entre uma fé que é vigiada e uma fé que é disciplinada. A fé vigiada cresce enquanto alguém está olhando. A fé disciplinada cresce mesmo quando ninguém vê. E o hábito espiritual que sustentava a fé no passado não dependia de cobrança externa, mas de uma decisão interna. Permanecer em Cristo todos os dias, mesmo quando não havia incentivo algum. João 15:4-7 nos mostra que a permanência verdadeira não nasce da pressão, mas da convicção. Jesus não diz: permanecei em mim quando alguém estiver observando. Ele diz: permanecei em mim. Ponto. Porque a vida espiritual real não se constrói com plateia. Constrói-se no secreto. Os cristãos do passado entendiam isso. Eles não precisavam de lembretes constantes para orar. Não precisavam de campanhas para ler a Bíblia. Não precisavam de desafios públicos para buscar a Deus. Faziam isso porque sabiam que a fé não se sustenta sozinha. Sabiam que se não cultivassem a comunhão, a alma enfraqueceria. Não era legalismo, era consciência espiritual. Hoje, muitos dependem de estímulos externos para manter práticas espirituais básicas. Só oram quando há campanha. Só leem a palavra quando há plano coletivo. Só buscam a Deus quando há crise. E quando a pressão some, a disciplina desaparece junto. Mas a fé que sustentava os cristãos antigos não vivia de pressão, vivia de convicção profunda. Charles Spurgeon dizia que o cristão que só anda direito quando alguém o observa ainda não aprendeu a andar diante de Deus. Ele afirmava que a maturidade espiritual começa quando a pessoa passa a se importar mais com a aprovação do céu do que com a aprovação da terra. Porque quem vive diante de Deus não precisa ser lembrado de permanecer. Permanece porque ama. João 15 nos mostra que a vida espiritual não é mantida por fiscalização, mas por conexão. O ramo não precisa ser vigiado para dar fruto. Ele só precisa permanecer ligado à videira. Quando essa ligação é viva, a disciplina deixa de ser peso e se torna prazer santo. Não prazer emocional, mas prazer de saber que a alma está no lugar certo. No passado, os cristãos cultivavam hábitos espirituais, não porque era bonito, mas porque era necessário. Eles sabiam que o coração humano se afasta facilmente. Sabiam que, sem disciplina invisível, a fé se tornaria superficial. Por isso, guardavam horários com Deus. Guardavam o silêncio. Guardavam a leitura da palavra. Guardavam a oração não como ritual, mas como alimento diário. Spurgeon afirmava que muitos querem os privilégios da fé sem assumir as responsabilidades da fé. Querem paz, mas não querem vigilância. Querem alegria, mas não querem disciplina. Querem fruto, mas não querem permanecer. Mas João 15 deixa claro: sem permanência não há fruto duradouro. A disciplina invisível não aparece nos testemunhos, mas aparece na perseverança. Aparece em quem continua buscando a Deus quando não sente nada especial. Aparece em quem mantém a oração quando a rotina está pesada. Aparece em quem continua lendo a palavra quando parece repetitivo. Essa é a fé que sustenta uma vida inteira. Hoje, muitos se perdem não por grandes pecados escandalosos, mas por pequenas negligências diárias. Um dia sem oração vira uma semana. Uma semana sem palavra vira um mês. Um mês sem comunhão vira um ano. E quando percebem, a fé ainda existe,
mas perdeu força, perdeu alegria, perdeu profundidade. Os cristãos do passado temiam essa negligência silenciosa. Por isso, cultivavam hábitos espirituais como quem cultiva a própria vida. Não por medo, mas por amor a Deus. Eles não queriam apenas ser cristãos aos domingos. Queriam viver diante de Deus todos os dias. Spurgeon dizia que a verdadeira espiritualidade não se prova em momentos públicos, mas nos momentos invisíveis. Quando ninguém está olhando, quando ninguém cobra, quando ninguém sabe. É ali que se decide se a fé é apenas tradição ou se é convicção profunda. João 15, 4, 7 nos chama de volta a esse lugar. Não ao esforço vazio, não ao legalismo seco, mas à disciplina viva de permanecer em Cristo por amor, não por obrigação, por convicção, não por pressão. Se hoje você percebe que sua vida espiritual tem sido sustentada mais por estímulos externos do que por decisão interna, este texto não vem para condenar, vem para despertar. Despertar para o hábito que sustentava a fé no passado, a disciplina invisível de quem vive diante de Deus, mesmo quando ninguém vê. Porque a fé que permanece não é a que precisa ser empurrada, é a que aprendeu a caminhar sozinha com Cristo. E quem aprende a viver assim, descobre que a maior força espiritual não está na pressão que vem de fora, mas na convicção que nasce por dentro. Hay algo que el tiempo nunca ha logrado destruir en la fe cristiana: la necesidad de permanecer en Cristo. Las culturas cambian, los métodos cambian, las iglesias cambian, los estilos cambian, pero el corazón humano sigue siendo el mismo, frágil, distraído, inclinado a alejarse si no es guardado por la comunión diaria con Dios. Y es por eso que el hábito espiritual que sustentaba la fe en el pasado sigue siendo el mismo que la sustenta hoy: permanecer. Juan 15, 4, 7 no fue escrito para una generación específica. Fue escrito para todos los tiempos. Jesús no dijo, permaneced en mí mientras la fe sea simple. Él dijo, permaneced en mí, porque él sabía que cuanto más avanzara el mundo, más necesitaría el corazón raíces profundas. Los cristianos del pasado enfrentaron persecuciones externas. Nosotros enfrentamos distracciones internas. Ellos luchaban contra prisiones. Nosotros luchamos contra dispersiones. Ellos tenían menos comodidad, pero más enfoque. Nosotros tenemos más recursos, pero menos atención espiritual. Y eso hace que el hábito de la permanencia sea todavía más urgente hoy de lo que era ayer. Charles Spurgeon decía que la mayor prueba de la fe verdadera no es sobrevivir a una crisis, sino permanecer fiel cuando no hay crisis alguna. Porque en la crisis, todos claman. En la rutina, pocos permanecen. En el dolor, muchos buscan a Dios. En la normalidad, muchos lo olvidan. Juan 15 revela que la fe que sustenta generaciones no nace de eventos extraordinarios, sino de una vida ordinaria, vivida extraordinariamente ante Dios. Permanecer no es vivir de picos espirituales, es vivir de constancia, es despertar todos los días con la misma decisión silenciosa. Hoy, yo no camino solo. Hoy, yo permanezco en Cristo. El hábito que sustentaba la fe en el pasado no era sofisticado, era simple: palabra, oración, comunión, obediencia, dependencia, perseverancia, disciplina invisible. Nada de eso parece impresionante, pero todo eso es indispensable, porque la fe no muere de golpe. Se debilita poco a poco cuando esos hábitos se pierden. Spurgeon decía que Satanás no necesita derribar a un cristiano con grandes pecados si logra debilitarlo con pequeñas negligencias: un día sin oración, otro sin palabra, otro sin comunión, otro sin vigilancia. Y cuando la persona se da cuenta, todavía cree, pero ya no vive con la misma fuerza. Juan 15 nos recuerda que el pámpano no elige cuándo va a necesitar de la vid. La necesita siempre. Y el cristiano que aprende eso deja de tratar la comunión como una fase
y pasa a tratarla como fundamento. Muchos quieren una fe que los lleve al cielo, pero pocos quieren una fe que los sustente en la tierra. Quieren salvación, pero no quieren disciplina. Quieren promesa, pero no quieren permanencia. Pero Jesús no separó una cosa de la otra. Él dijo: quien permanece da fruto. Quien no permanece se seca. El hábito que sustentaba la fe en el pasado no era heroísmo espiritual, era fidelidad común. No era intensidad ocasional, era constancia diaria. No era ruido, era profundidad. No era actuación, era presencia. Y es eso lo que necesita ser restaurado hoy. No una estética religiosa antigua, no una nostalgia espiritual, sino la vida simple y profunda de quien aprendió que permanecer en Cristo no es una opción devocional, es una necesidad vital. Si hoy sientes que tu fe ha sido más marcada por las prisas que por la comunión, más por las actividades que por la presencia, más por hablar sobre Dios que por vivir con Dios, este capítulo no viene para acusar, viene para llamar de vuelta. Volver al hábito que sustenta generaciones. Volver a la disciplina que atraviesa épocas. Volver a la simplicidad que preserva la fe. Volver a permanecer. Porque la fe que permanece no es la que se adapta mejor a los cambios, es la que permanece firme en lo que nunca cambia. Y quien aprende a vivir así, descubre que el mayor legado espiritual no es lo que se construye para ser visto, sino lo que se cultiva para permanecer ante Dios. Al final, el hábito que sustentaba la fe en el pasado es el mismo que sustentará la fe en el futuro. Permanecer en Cristo, todos los días, hasta el fin. Si, al escuchar este mensaje, percibiste que tu fe ha sido más apresurada que cultivada, más activa que profunda, no lo trates como una reflexión ligera. Trátalo como un llamado de Dios. Juan 15 no fue escrito para dejarnos cómodos. Fue escrito para mantenernos conectados. No conectados a actividades, no conectados a métodos, sino conectados a Cristo. Tal vez no has abandonado la fe, pero has abandonado el hábito que la sustentaba. Tal vez no has dejado de creer, pero has dejado de permanecer. Tal vez todavía hablas de Dios, pero has dejado de caminar con Dios. Hoy no es día de culpa, es día de retorno. Retorno a la comunión diaria. Retorno a la palabra viva. Retorno a la oración silenciosa. Retorno a la disciplina invisible. Retorno al hábito simple que sustentaba la fe, cuando no había comodidad, pero había convicción. Y si deseas una fe que dure, no camines solo. La Escuela del Príncipe existe para formar cristianos que no quieren solo comenzar bien, sino permanecer fieles hasta el fin. Aquí no prometemos atajos, prometemos verdad. No ofrecemos entretenimiento espiritual, ofrecemos profundidad. Suscríbete al canal si deseas una fe que no viva de fases, sino de permanencia. Comparte este video con alguien que necesita volver a lo esencial antes de que la fe se vuelva solo tradición. Porque en el reino de Dios, no es vencedor quien corre más rápido, es vencedor quien permanece hasta el fin. Y quien permanece en Cristo descubre que la mayor bendición de la fe no es solo ser salvo, sino ser sustentado todos los días por la presencia de Dios.